Súmate a la Zona T. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la Zona T. Recuerda suscribirte y activar la campana para que estés informado. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Cómo se denomina la presencia de aire en la cavidad pleural? Pleuritis. Neumotórax. Hemotórax. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Neumotórax. Pregunta número 2. ¿Qué es la septicemia? Alergia al maní. Hemorragia interna. Infección generalizada. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Infección generalizada. Pregunta número 3. ¿Qué es la pirosis? Acidez estomacal. Escamas en la piel. Manchas en la piel. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Acidez estomacal. Si quieres salir en esta sección, envía tu video a lazonate@hotmail.com con el siguiente contenido. Pregunta número 4. ¿Qué es lo que nunca debes combinar con lejía? Amoníaco. Bicarbonato de sodio. Glutamato monosódico. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Amoníaco. Pregunta número 5. ¿Cuál es la placa tectónica más grande de la Tierra? Placa norteamericana. Placa eurasiática. La placa del Pacífico. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. La placa del Pacífico. Pregunta número 6. ¿Cuál fue el primer satélite artificial en el espacio? Explorer 1. Ozumi. Sputnik 1. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Sputnik 1. Pregunta número 7. ¿La metamorfosia está relacionada a una alteración? Ocular. Mental. Hormonal. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Ocular. Pregunta número 8. ¿Qué es un escotoma? Un virus estomacal. Un punto ciego en la visión. Un hongo comestible. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Un punto ciego en la visión. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama a la micción dolorosa? Disfuria. Enuresis. Anuria. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Disfuria. Pregunta número 10. ¿En qué siglo empezó la peste negra? En el siglo XII. En el siglo XIII. En el siglo XIV.
Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. En el siglo XIII. Pregunta número 11. ¿Qué es la petrografía? El estudio de los suelos. El estudio de las rocas. El estudio del petróleo. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. El estudio de las rocas. Pregunta número 12. ¿Qué es el betacaroteno? Una organela. Un protozoo. Un pigmento. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Un pigmento. Pregunta número 13. ¿En qué ciudad murió Juana de Arco? Roma. Ruan. Cannes. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Ruan. Pregunta número 14. ¿Cuál es la vitamina conocida como ácido fólico? Vitamina K. Vitamina B6. Vitamina B9. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Vitamina B9. Pregunta número 15. ¿Qué analiza un estudio histológico? La historia. Una pandemia. Los tejidos. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Los tejidos. Pregunta número 16. ¿A qué le tiene miedo a alguien que sufre de demofobia? A las multitudes. A los libros. Al tiempo. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. A las multitudes. Pregunta número 17. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para respirar. Dificultad para concentrarse. Dificultad para tragar. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Dificultad para tragar. Pregunta número 18. ¿En qué siglo fue construida la Torre Eiffel? Siglo XVIII. Siglo XIX. Siglo XVII. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Siglo XIX. Pregunta número 19. ¿Cuál es el museo de cera más grande del mundo? Louvre. Madame Tussauds. Greville. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Madame Tussauds. Pregunta número 20. ¿Cuántos huesos en los pies tiene un ser humano? 28. 46. 52. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 52. Ayúdanos a expandir los conocimientos compartiendo este video con tus amigos.
Bueno, eso fue todo en este video. No olvides suscribirte y dejar tu comentario para enviarte saludos. Nos vemos hasta un próximo video aquí en la Zona T. Súmate a la Zona T.